tardes, estimados participantes. Buenas tardes, estimados participantes. Quienes habla el doctor Carlos Salí Jaime Castellano, facilitador de la cátedra Conflicto Interno, Terrorismo y Derechos Humanos. En esta oportunidad, como ustedes podrán revisar los contenidos de la cátedra, tenemos 4 aspectos que considerar. Primeramente, la parte epistemológica del conflicto interno, la parte epistemológica del terrorismo y la parte epistemológica de los derechos humanos. En segundo orden es el conflicto interno, pero ya desde el punto de vista de las políticas públicas y efectivamente la relación que existe con la ciencia forense y criminalística. El otro aspecto es el terrorismo y que está precisamente fundamentado en las características y aspectos de la sociedad venezolana. Como cuarto aspecto tenemos los derechos humanos, la incidencia en la sociedad mundial y efectivamente en la sociedad nacional, que tiene que ver con el espacio de la sociedad venezolana. Hay algo interesante en este aspecto que hay que hacer mención, y es precisamente lo que tiene que ver con las ONG en materia de derechos humanos. Como ustedes habrán visto en la revisión de los contenidos existentes en la cátedra, la plataforma aparece una serie de elementos, de conceptos, donde muy bien pueden encontrarse aspectos de interés, como es el caso de la parte del conflicto interno. ¿En qué consiste? El conflicto interno consiste precisamente en aquellos aspectos mediante el cual hay una inconformidad de la sociedad sobre el Estado. El conflicto interno muchas veces se presenta por diferentes dimensiones: los espacios económicos, los espacios políticos, los espacios territoriales, los espacios culturales, religiosos, militares y étnicos en algunos casos, en algunas latitudes, se presentan conflictos internos por situaciones adversas a los grupos étnicos en determinado lugar, determinado territorio. Son poblaciones que están inconformes con algunas políticas de parte de quienes los rigen, de quienes los conducen, de quienes son sus guías, quienes son sus líderes, y hay una inconformidad. En una sociedad urbana, el conflicto interno se presenta paulatinamente producto, y va incluso de forma sistemática, producto de una inconformidad de parte de un pueblo referido a las políticas públicas de un Estado. Por eso es interesante conocer los orígenes del conflicto interno, porque la inconformidad es la reina de este proceso de los conflictos internos. Muchas veces grupos adversos a una estrategia aplicada por un Estado-nación o el denominado gobierno, entonces se abocan a las manifestaciones de calle, incluso con daños materiales y daños humanos. Es necesario conocer de fondo y resolver, por supuesto, el Estado debería resolver el fondo de estos conflictos cuando se percata de ellos, porque los antecedentes han dicho
de que todos los conflictos internos no resueltos es producto de la inobservancia por parte del Estado. Entonces, esos ápices que se presentan en una sociedad deben de resolverse de forma inmediata. No obstante, el otro término que está colocado en este renglón es el terrorismo, pero que acá, a diferencia del conflicto interno, el terrorismo ya juega papel importante de una organización adversa al Estado, por supuesto, y que estos son grupos violentos y que incluso la inobservancia del grave daño que hace desde el punto de vista humano y el grave daño desde el punto de vista material. El terrorismo tiene una serie de secuelas y hay una serie de antecedentes donde hay grupos que adversan a un Estado y les queda como recursos acciones violentas. Muchas veces son soportados por el narcotráfico, son soportados por eh, arsenal de armas, son soportados por grupos adinerados que de alguna forma u otra se organizan para hacer daño de forma brutal hacia una sociedad. Allí no importa las víctimas, no importa la parte material, al contrario, es élite para ellos, para los grupos terroristas, es élite lograr el máximo daño material y el máximo daño humano. No obstante, en contraposición a estos dos elementos anteriormente comentados, como son los conflictos internos y como son el terrorismo, se encuentran los derechos humanos, que nacen precisamente producto de poder, de alguna manera, hacer la protección y la defensa de los derechos humanos. Correcto, los puntos que vimos desde el principio, ¿no? Sí, señora, haciendo un repaso de estos tres elementos fundamentales de la cátedra respecto a la parte epistemológica. Perfecto, profesor. ¿Tienes algún resumen, Marisol, de lo que es el conflicto interno, la parte epistemológica del conflicto interno? ¿Qué es para ti el Profesor, conflicto? A ver, bueno, te escucho. fíjese que yo vi que usted colocó ya, usted nos había anunciado ¿verdad? Que había colocado las tareas, que son 4 tareas en total. ¿Me escucha, profesor? Sí, sí, señora. Correcto. Y bueno, obviamente que nosotros tenemos también otras asignaciones y de una vez en el día de hoy, Dios mediante, pues voy a comenzar a trabajar con sus asignaciones, porque ya dio todos los pormenores y todo lo que va a exigir de cada una. Ahora, hasta donde nosotros vimos, ¿verdad? Lo que hablamos, ¿me escucha, profesor? Sí, sí, habla. Sí, lo que nosotros hablamos con respecto a, a lo de los conflictos, me pareció que esa última clase nos extendimos bien en lo que era conflicto y sobre todo entramos en el término de terrorismo. Para ese momento, para esa última clase, no habíamos ampliado mucho con respecto al tema de los derechos humanos. Ok. Eh, pero al respecto, pues ya sabemos que los derechos humanos no solamente, no sé si puedo comentar al respecto. Sí, señora.
Bueno, que sobre los derechos humanos que no habíamos tocado en esa oportunidad, lo que puedo decirle que si bien es cierto, nuestra constitución, es decir, estamos respaldados constitucionalmente con el tema de los derechos humanos, ya esto vienen determinados también a nivel internacional a partir del año 1942, si no más recuerdo, ¿verdad? Sobre esta Convención Mundial de los Derechos Humanos, y está también, por cierto, en el artículo 2 de esa convención. Pues nosotros lo que hacemos con la Constitución es ir a la par con lo que internacionalmente pues está establecido. Sobre todo pues en el artículo 2 de la Constitución de Venezuela, que es el derecho a la vida, fundamentalmente, ¿no? Partiendo de allí. Ok, Eh, y bueno, como sabemos en la Constitución están determinados todos nuestros derechos, ¿verdad? No solamente el derecho social, el derecho a la salud, el derecho a la educación, sino que están detallados todos los mismos. Eh, yo presumo que en la conexión que tenemos con los tres términos, tanto conflicto como terrorismo como derecho, es porque los dos primeros, tanto el conflicto puede llevarnos a una situación de gran escala, y el terrorismo ya sería una situación también de gran escala, y ambos maltratan los derechos humanos. Entonces, veo pues que hay una gran relación entre los tres términos o aspectos que estamos tocando. es correcto, así es. Sí, ¿me escuchan? Sí, profesor, lo escucho. Es interesante saber que el conflicto interno como el terrorismo son dos dimensiones que aluden a la humanidad. De alguna manera, ambos hacen daño a los pueblos, a las personas, a la vida, y no solamente a la vida, sino también hace daño materiales. Hay una secuela grande que en otros países, en otras latitudes, se ha observado cómo los conflictos internos y cómo el terrorismo ha hecho mella y ha hecho daño a varias naciones, a pueblos, a territorios donde se aluden grupos armados que atentan contra la vida de las personas. Y en contraposición, como tú dices, en contraposición al conflicto interno y al terrorismo, que son vinculantes a los daños a las personas y a las vidas, están los derechos humanos que nacen precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, a los fines, y se fortalecen en 1945 con la Segunda Guerra Mundial, a los fines de poder darle protección a las personas, no solamente a nivel nacional, sino que es que nace también el derecho internacional humanitario, que tiene que ver con ese ajuste que se hace a los fines de poder apoyar a los combatientes que caen heridos en zonas de combate, y por supuesto que los derechos humanos en la actualidad, en la sociedad mundial, incluso nacional, hacen papel importante dentro de las sociedades, porque es la vida a la que se está protegiendo, la vida de las personas, y por supuesto que también, aparte de estar constitucionalmente vinculante en la protección de los derechos de las personas por parte del Estado, no menos importante, las organizaciones no gubernamentales que también dan apoyo en materia de derechos humanos. Dime, Marisol. Sí, sí, correcto, profesor. Me parece que los tres aspectos, porque dejar pasar un conflicto y que llegue a mayores, a situaciones peores, o dejar pasar
de decir, va directo al contexto social, Es porque correcto. justamente eso es lo que está vinculado a estos dos aspectos del conflicto y el terrorismo. De pronto es un grupo pequeño, de pronto son pocas personas, pero esto es como atomiza, se extiende a toda una región, a toda una comunidad, a todo un país, incluso a nivel internacional. De allí la importancia que los derechos humanos tengan esa protección tanto regional como internacional. Sí, por eso es que hay naciones, hay estados, hay gobiernos que tienen una permanente lucha contra el terrorismo y de alguna manera buscan soluciones para darle frente a estos grupos adversos que hacen daño a la sociedad desde el punto de vista de proporción, que hay daños, si se puede hablar de alguna manera, daños de, de alta, de alta cantidad de personas cuando se trata de los grupos terroristas que no les importa la cantidad de personas, ni tamaño, porque incluso niños, bebés, personas enfermas, personas que atentan contra hospitales, atentan contra orfanatos, atentan contra cualquier cosa y los terroristas no les importa dónde hagan daño, a ellos les interesa es eh, hacer el máximo daño posible de la sociedad a los fines de cumplir con sus cometidos. No Claro, obstante, los grupos terroristas, por supuesto que el Estado tiene sus herramientas, su mecanismo para el control. Al igual que los conflictos internos de una sociedad, también el Estado hace uso de sus políticas públicas, sus entes gubernamentales a los fines de poder controlar esos conflictos internos y que sean solucionados en la mayor brevedad posible. Por eso es que, profesor, dime. perdone que lo interrumpa, me gusta mucho todo lo que está diciendo, pero quería acotar lo que ocurrió recientemente porque se puede calificar como un acto de terrorismo, una organización criminal, lo que le ocurrió, por ejemplo, al candidato de Ecuador. Ok, Esto fue un acto reciente, como vemos, donde ocurrió dentro de un país, pero tiene una repercusión internacional. ¿Y ahora por qué? Ah, bueno, porque podemos escuchar a un presidente mexicano diciendo, ojo, cuidado, no incluyan todavía al cartel de Sinaloa. O sea, es interesante ver, primero es lamentable lo que ocurrió, pero luego es interesante ver cómo un hecho que ocurrió en otro país terminan salpicado otros países porque probablemente la organización criminal está constituida por otros países también, ¿no? sí, Entonces vemos cómo, sí, señora. Eso es importante considerar, y aló, bueno, y son precisamente los expertos en materia de investigaciones que hagan las averiguaciones respecto a ello y que nosotros, Venezuela, tengamos cuidado a través de los organismos, los órganos que están encargados de ello, a los fines de tratar de evitar este tipo de acciones violentas que de alguna manera hacen daño a una sociedad. y cómo se ve que la idea es que no se reproduzca esto en otras regiones, Es correcto, ¿entiendes? Porque allí es donde el Estado tiene inmediatamente que accionar, hacer y poner en práctica todas esas políticas públicas y combatir ese acto terrorista. es correcto, sí, señora. Sí, por eso que podemos ver cómo hay países que están manejando como antecedentes esta parte de la victimología internacional a fin de poder lograr con las políticas públicas, las estrategias, los mecanismos necesarios para poder llegar a controlar, erradicar de alguna manera el terrorismo y esos actos de violencia contra personas de, si se puede decir de alguna manera, personas de algún interés político-económico
o social y que es el Estado el encargado de poder corregir a través de sus órganos, bien sea militares, policiales, de inteligencia, controlar este tipo de acciones y tener la información necesaria para poderlos controlar y mantener allí ese, ese formato de protección a las personas dentro del territorio nacional y poderlos proteger de este tipo de acciones que incluso se les escapa a algunos gobiernos porque no les da el interés necesario y por eso es que hoy día se hace el llamado de prestarle la máxima atención posible a este tipo de casos. Claro, profesor, fíjese algo. Cuando usted dice que el Estado debe inmediatamente abocarse para controlar y erradicar estos actos terroristas, es importante también considerar que muchas veces eh, el alcance o para la resolución de estos conflictos eh, va mucho más allá del alcance del Estado y se tiene que pedir a veces esa intervención o ese apoyo o ese auxilio a otras instancias, ¿no? Y poder unir esfuerzos para encontrar la solución de ese acto terrorista. Por ejemplo, fiscal paraguayo. El fiscal paraguayo lo asesinan en Colombia y tuvo que moverse. El cuerpo de inteligencia, no sé, bueno, en este caso la Interpol, ¿verdad? De Paraguay junto con Colombia y otros países para enlazar información y todas aquellas videos que daban una frontera a otra. Entonces es interesante ver cómo la política de Estado también necesita de la política internacional, pues en la resolución de ciertos actos terroristas. Sí, es correcto, es correcto. Por eso que la materia en el programa de la materia señala la parte de los espacios, ¿sí? Cuando tú revisas la parte de todo esto, lo que tiene que ver con el terrorismo y los conflictos internos y toda esta parte de la asimetría, de la lucha, de los conflictos internos asimétricos y esa lucha permanente asimétrica que existe por la parte por la parte de proporción, por las casualidades, la influencia, los beneficios, incluso por el poder. Es importante lo que tú hablas porque hay que tomar en consideración esos aspectos geomorfológicos, los biogeográficos, los transfronterizos, la homogenización de los espacios híbridos, para que de una nación a otra pueda haber esa cooperación, esa interrelación y ese intercambio de información de una nación a otra. Esa parte de la transfronteriza es importante que ese espacio se elimine aspereza entre una nación y otra para que ese intercambio de información fluya y poder obtener la máxima información posible para atacar y erradicar y poder lograr ubicar a esos grupos terroristas, esos grupos adversos al Estado o con algún interés hacia una persona, a un grupo de personas dentro de un territorio donde se pueda controlar y poder dar con ellos y por supuesto que las normativas del Estado den, desde el punto de vista jurídico, la parte de la haga justicia con toda la gente que está encargada de sabotear, de intranquilizar la paz social y esa parte de la seguridad que una persona o una sociedad debe sentir, esa sensación de tranquilidad y paz que debe estar reinante dentro de una sociedad. Dime, Marcelo. Sí, bueno, imagínese usted lograr esa estabilidad y ese ambiente de paz, ese ambiente que todo ser humano necesita después de una jornada, después de sus estudios, después de cualquier tipo de actividad
que es lo normal, porque el ser humano necesita esa recreación y esa estabilidad. Entonces, cuando se mantiene en un ambiente social o predomina en el ambiente social el estrés, ya sea por razones políticas, o porque se están viviendo guerras, o porque se están viviendo enfrentamientos, hay persecuciones, etcétera, pues eso desde el punto de vista de calidad de vida es cero. O sea, los seres humanos no tienen calidad de vida. Y considero que esta temática me parece a mí que tiene mucha tela de cortar, profesor. Mucha Sí, tela de cortar, porque cuando yo hablo de conflicto, estoy empezando a hablar de una situación social, pero como mirándola por el huequito de una aguja, ¿verdad? Entonces nos sí, damos cuenta que algo que empieza así, si no hay la intervención al momento, termina en una situación más grave. Y con esto de la globalización y las redes sociales, se le está colocando la tapita al frasco, porque resulta, aló, sí, sí te escucho. porque resulta y acontece que estamos viendo cómo están emigrando bandas criminales organizadas y tienen que doblarse. Estos cuerpos, estas políticas de Estado deben ahora doblarse y ajustarse a lo que la actualidad está dictando, porque ya la manera de enmascararse todos estos actos criminales y delictivos son múltiples. O sea, hay muchas máscaras, ¿no? Parecen unos cocodrilos. Y Sí, el Estado tiene que estar preparado nacional e internacionalmente para enfrentarlo. Usted ve el caso de esta youtuber o influencer que mata en Perú a un odontólogo y resulta que la Interpol logra ubicarla porque conecta con la pista por donde ya se va. Entonces conectan con Colombia, Colombia da información, pero también da información maiquetía. En fin, esto es lo que hay que hacer porque estamos en esta nueva era de globalización que no podemos quedarnos atrás. Porque ¿qué está ocurriendo? Nosotros podemos actualizar muchas, muchas técnicas, ¿no? sí, En el ámbito de la criminalística, pero no con esa rapidez estamos actualizando las leyes. es correcto. Entonces, si no tenemos leyes que vayan a la par de todos estos acontecimientos, entonces tenemos que agilizarlo, buscar la vía más expedita, pues, Es correcto. y tenemos que unirnos a las políticas de otros estados para lograr el cometido. Porque yo estoy sorprendida de las noticias a diario, pues. Sí. Es interesante, Marisol, porque ustedes están en la formación académica del doctorado de ciencia forense, ¿sí? Y por supuesto, Correcto. y que estas materias están precisamente interrelacionadas con ese doctorado, esa parte filosófica de escolaridad que ustedes ven, donde de alguna manera los conflictos internos, el terrorismo y los derechos humanos son parte precisamente de la ciencia forense y criminalística, ¿cierto? Que por eso le acabo de decir que yo veo esta materia con mucha tela de cortar. O sea, esta materia es un abreboca, pero que debería así como que continuarse durante todo el doctorado, porque es demasiado. O sea, no es un apéndice, no es un punto, es un mundo. Y estamos viendo que esta materia es el ya, es lo que está pasando en este momento. Todos los días y acá. Sí, ¿Entiendes? Entonces, es como si hay que estarse actualizando sobre esta temática cada segundo, pues. es correcto. Sí, no, ¿Por qué? la ciencia forense permean todos los días a las naciones en el mundo. No, pero me refiero también al tema del conflicto y del terrorismo, Sí, porque usted está viendo que todos los días, o sea, la criminalística y la ciencia forense tienen que irse puliendo, porque cuando hablamos del retrato, de la fotografía, de todo lo que tenga que ver con el Internet, ¿verdad? Estamos hablando de una serie de ciencias forenses que se tienen que actualizar. O sea, no pueden dar una por un lado y otra por otro lado, es correcto. porque, porque la criminalidad
de una manera muy exquisita, muy quirúrgica. Sí. Entonces, hablar de terrorismo y de conflicto, a mi modo de ver, en este momento, luego de 8 meses de transcurrido en el doctorado, estoy viendo que está muy ligada a la criminalística muchísimo, muchísimo. Totalmente, totalmente, totalmente. Es una materia bonita de estudio, una materia bonita de poderla llevar y seguir investigando. Por eso que el primer tema que les coloqué de la actividad es la epistemología del conflicto interno, terrorismo y derechos humanos. Si tú puedes observar que es el ensayo reflexivo, es precisamente eso, reflexionar sobre el concepto, cómo se está manejando a nivel internacional estos tres puntos: conflicto interno, terrorismo y derechos humanos. Y hay una parte que le señalo, que es la parte del ensayo crítico, que es la crítica precisamente del enfoque de las políticas públicas en materia de conflicto interno y esa relación que existe con la ciencia forense y criminalística. Y el tercer Correcto. aspecto, Marisol, que les coloco es cómo argumentan ustedes esta parte del terrorismo, los efectos en la sociedad venezolana y esas características que esta gente, estos grupos adversos utilizan a los fines de poder hacerle esos daños a la sociedad o daños a un estado, daños a las personas, causar el máximo estrago posible sobre un punto que ellos elijan. Y por último, pues la actividad que le había comentado acá en la planificación, vamos a hacer un video corto de unos 7, 8 minutos, referido precisamente a esa valoración de los derechos humanos en la sociedad mundial y nacional. Pero bueno, Marisol, lo importante de esto es yo esperar en la plataforma, pues, el contenido de que ustedes van a enviar y yo estar pendiente y cualquier duda, pues la escriben, por favor.